Muy buenos días, Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. Le invito a que oremos por un momento. Amado Dios, hoy te damos muchas gracias. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo tan lindo y gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, hoy entender tu santa y preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y a vivir de la manera en que a ti te agrada. Danos el entendimiento, Señor, que necesitamos para hoy comprender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos y ayuda también a nuestros hermanos y hermanas, sean los que estén escuchando, que necesiten sanidad, restauración, milagros, o sean otro tipo de personas que estén a su alrededor como familiares, como amigos, como la pareja. Señor, ayúdanos, porque solo tú conoces. Nuestro papel es orar en este momento por ellos, pero tu papel, Señor, es el que sabes que tú conoces la situación en específico y comprenderás, Padre Celestial, qué necesitan ellos. Ayúdale, Señor, hoy oramos por su bendición y su milagro y su restauración, el fortalecimiento, el aliento si alguien necesita, Señor Dios. Pero permítenos hoy conocer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, le invito a que rápidamente me acompañe a Segunda de Timoteo capítulo 3 porque Dios permita que hoy podamos explicar lo que queremos, incluso si se nos van uno o dos devocionales haciéndolo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 titula el capítulo El carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Amén y amén. Mire, este versículo está cargado de varias palabras, pero vamos a entenderlo de tres maneras. Lo primero es que la Biblia nos da una lista de calificativos que describen las personas o el carácter de las personas en los postreros días. Por lo que leímos, podemos concluir en el estado actual de la sociedad que estamos muy cerca de esos tiempos, porque ya estamos viendo personas así nos rodean. Pero la Biblia no nos llama a tener una actitud de cobardía en medio de esto. No es para decir, ay, qué miedo, me tengo que esconder en una cueva por allá, irme, retirarme al monte. No, 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 no. Nos está diciendo, esto va a suceder, estén prevenidos. Pues de hecho, dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso sí los tenemos muy claros en este momento. Lastimosamente estamos pasando por tiempos muy peligrosos, como nunca antes se había visto, a nivel mundial, hasta en el nivel de la ciudad en la que estamos, en Cali, Colombia. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Primer punto, podemos entender que este tipo de personas van a estar ahí y que no las podemos quitar porque es una promesa de la Biblia, que eso no es una promesa para bien, ¿no? Sino que es algo que la Biblia ya está escrito, es una profecía. Las personas están ahí, sí o sí vamos a tener que aprender a convivir con ellas. Lo segundo es cómo convivimos. Pues la Biblia termina en el versículo, de hecho, para ser más exactos, en el versículo 5 dice, a estos evita. Lo segundo es, tenemos que tener una actitud de evitar a este tipo de personas. Y no estoy hablando de evitarlos a tal punto que no nos mezclemos con ellos y no le hablemos. No, por el contrario, necesitamos este tipo de personas que sean rescatadas para Cristo y que puedan ellos acercarse al conocimiento de Dios. Porque mucho de lo que habla la Biblia aquí o estos calificativos los hemos tenido nosotros. Y de hecho, si nos descuidamos
y nos enfriamos espiritualmente, volvemos con facilidad a este tipo de actitudes. Así que no podemos ser tan, ¿cómo se le llama?, indolentes con el Evangelio y la predicación de la palabra, que nosotros pidamos misericordia, pero la neguemos a los otros que están detrás de nosotros cuando vienen a conocer de Dios. Es decir, no podemos pasar por la puerta de la gracia de Dios y luego pararnos en ella como si fuéramos nosotros, no sé, migración del cielo, migración divina y decir, tú no entras, tú no, tú me caes bien, tú sí, venga para acá, usted no. No, no, no. Jesús no nos mandó a expedir visas para el cielo, nos mandó fue a predicar el evangelio de su santa palabra. Lo tercero, que creo que es el punto más crucial que debemos de entender, es si la Biblia nos habla de evitar este tipo de personas, es evidente a la misma luz de la palabra que debemos de no tener este tipo de actitudes. Y aquí es donde empezamos a desarrollar el tema más a fondo. ¿Qué tipo de actitudes? Pues la Biblia habla, dice, no solamente de que habrán tiempos peligrosos, dice, sino que habrá hombres amadores de sí mismo. Un creyente, un hijo o una hija de Dios, para no repetirlo cada vez que vamos a leer uno de los rasgos o características, debe de diferenciarse y no ser una persona amadora de sí mismo. Nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, es nuestro primer mandamiento. Luego dice, son ávaros, no podemos caer en la avaricia. Lo contrario de la avaricia es el contentamiento. Ese versículo que creo que lo he escuchado muchas veces de Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos más antes, Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para todo estoy enseñado y en todo tengo contentamiento. Y el contentamiento lo contrario a la avaricia. Lo contrario, Dios no nos está hablando, digamos, que nos vayamos al extremo de la mediocridad. Lo contrario de la avaricia no es la mediocridad ni es el conformismo. Es saber que lo que tenemos en el momento que Dios nos ha dado, sea poco, mediano o mucho, tenemos que estar contentos y ser fieles y seguir trabajando y seguir viviendo y siendo obedientes y fieles hasta que el Señor decida darnos un poco más. Es estar contentos en el nivel en el que el Señor nos ha permitido estar, porque ahí nos va a enseñar cosas que no vamos a aprender en otros niveles. En los tiempos de escasez que usted aprende a ahorrar y a valorar para que cuando tenga bastante pueda cuidarlo. Un ejemplo. Luego dice vanagloriosos. Vanagloriosos es aquellos que viven de la vanagloria, de una gloria vana. Aquellos que buscan la exaltación, la aprobación, quieren la fama. Es algo muy contrario a lo que el Señor nos envía a tener un carácter como hijos o hijas de Dios. También debemos de evitar de ser soberbios, dice la palabra. Soberbios es la falta de humildad. Blasfemos. Blasfemos son aquellos o personas que dan un consejo o tienen un estilo de vida o practican alguna conducta o su política de vida es contraria a la palabra de Dios. Va totalmente en contra con una rebelión completamente de frente que la palabra de Dios. Un blasfemo es alguien que dice, en estos días hubo una conversación de alguien y dijo, yo no tengo esposa porque para eso muchas personas tienen esposas y que las tengan ellos y luego ellas vengan a mí. Eso es blasfemia contra el mandamiento de Dios. La Biblia habla de que no desearás la mujer de tu prójimo. Y es un ejemplo. Luego la palabra de Dios dice desobedientes a los padres. Creo que en esto no hay mucho que ahondar. Queda claro que no debemos de ser de esa manera. Ingratos. Ingrato es una persona que no es agradecida ni con su familia, incluso con sus padres, si estamos tocando ya el tema de los padres. Una persona ingrata es aquel que se olvida de quién los trajo a la vida. Ingrato también es tanto internamente como externamente. Una persona ingrata es aquel que se olvida de sus amigos, de aquellos que estuvieron con él en los momentos en los que él necesitó. Sigue la Biblia diciendo que una de las cosas que debemos de evitar es, dice, personas que son impías. Impías es personas que le gusta la maldad. No podemos amar la maldad. Y si usted tiene una debilidad con eso, hoy llévela a los pies del Señor y dígale, Señor, ayúdame a abandonar mi pecado.
ayúdame a abandonar mi impiedad. Versículo 3 dice, personas sin afecto natural. Hoy el mundo se gloría por tener un carácter frío, pero la palabra de Dios no nos manda eso. Lo que nos manda de pronto es a tener dominio propio, pero no a ser fríos. Implacables. Personas implacables pueden ser desde una persona que trabaja en una oficina, que tiene un carácter implacable, hasta una persona que ya se va al extremo y lo que hace es volverse nocivo para la sociedad. Y ahí es cuando ya la sociedad debe de poner, un ejemplo, una recompensa por capturar a alguien porque se volvió alguien implacable. Y eso es un pecado ante Dios. Sigue la palabra de Dios diciéndonos, mostrándonos, dice, calumniadores, personas que no buscan la verdad, sino que van emitiendo un juicio con el propósito de denigrar a los demás. Es algo que debemos de evitar. Intemperantes. Una persona intemperante es alguien que le falta templanza. Debemos de evitar caer en eso. Templanza es la capacidad del dominio propio, en pocas palabras. Debemos de ejercitar el dominio propio. El dominio propio no es hacer lo que a mí se me da la gana, y me disculpa la expresión, porque eso no es dominio propio, sino un demonio propio, un demonio de rebeldía, hermano. Pero es dominio propio. Señor, dame las fuerzas para evitar y dejar de hacer esto o aquello. Luego la Biblia continúa diciendo, crueles, creo que es claro, aborrecedores de lo bueno, también es claro, traidores, muy claro, impetuosos. Una persona impetuosa es alguien violento, impulsivo, pero de manera ligera. Actúa en una sagacidad y en una efusividad y de una manera ligera, sin reflexionar o meditar en la palabra de Dios si es bueno o es malo. También habla acerca de después de los impetuosos, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Ah, qué pena, me salté uno, dice, infatuados. Una persona infatuada es alguien que es engreído y que se siente superior a los demás. Luego ahí sí dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y si leemos todo esto, o usted devuelve el audio y escucha, se va a dar cuenta que de esto abunda mucho en la sociedad hoy en día. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. O sea, se ven piadosos, pero realmente, muy en el fondo, niegan esa piedad que aparentan. La Biblia dice, a esto se evita. Hermanos, se nos acabó el tiempo, pero creo que alcanzamos a explicarlos todos, gracias a Dios. Debemos de evitar esto. Oremos para terminar. Amado Dios, hoy te damos gracias y te pedimos, amado Rey, que nos ayudes en tus fuerzas a abandonar todo lo que hemos hablado. Porque lo que hemos estudiado hoy, Señor, no es para juzgar, sino para evaluarnos, para saber, Señor, si estamos fallando en algo de esto. Ayúdanos a abandonarlo y ayúdanos a ser ese instrumento de amor y de piedad para los que están atrapados o atados en alguno de estos o en todos, puedan ser libres, Señor, y conocer tu mensaje. Porque cuando tú entras a nuestro corazón, tú te haces el Señor de nuestra vida y tú nos liberas. Hoy, Señor, te aceptamos como el Señor de nuestra vida y en nuestro corazón. Rompe ataduras, rompe todo aquello, Señor, que quiera unirnos a este tipo de carácter y haznos libres para adorarte y glorificarte. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están atravesando momentos de enfermedad. Tráeles bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos.